Buen día, estamos con Patricia Miranda, economista de Bolivia y es de Latinidad, una experta que viene trabajando temas de deuda pública y aspectos relacionados con problemas centrales del desarrollo en la región. Sobre esto era un poco el diálogo, ¿no? En los años 80 tuvimos la crisis de la deuda, fue una crisis que afectó a toda la región, casi independiente de qué tipo de políticas se estaban implementando. Incluso algunos hablaron de la deuda eterna, ¿no? Después, sin embargo, se pudo absorber ese problema y emerge un tema ya no solo de la deuda pública, sino la deuda privada. En distintos países el componente de deuda pública principalmente comenzó a ser del sector privado. En países como el Perú, eso todavía tenemos un margen. Pero claro, el primer punto sería ese, es cómo ha ido evolucionando este tema, cómo están nuestros países frente a esa problemática, digamos, de la deuda. Bueno, gracias, Alan, en primer lugar. En efecto, después de la crisis de deuda que tuvo la región en los 80, la deuda se fue incrementando y es una tendencia a nivel mundial. En todo el mundo la deuda tiene una tendencia a incrementarse y Latinoamérica no está lejos de ello. En la última década la deuda se ha incrementado del 34 al 44% del PIB, pero hablamos solamente de la deuda pública, del sector público. Sin embargo, ha habido un cambio en la composición de la deuda. En primer lugar, la deuda externa y en general cualquiera cuando habla de la deuda de América Latina piensa en la deuda externa como la tuvimos en la década de los 80. Pero esta deuda ha cambiado, ya no es tanto una deuda bilateral, es una deuda con organismos multilaterales, regionales principalmente, pero también es una deuda con nuevos acreedores bilaterales, en algunos países está China muy presente, y además una deuda con la emisión de bonos soberanos. Casi todos nuestros países están emitiendo bonos en los mercados internacionales, una deuda costosa, con altas tasas de interés por el nivel de riesgo que también tienen nuestros países. Además se tiene una deuda interna que en muchos casos es mayor a la deuda externa, como en los casos de Brasil, Argentina, Colombia. Y adicionalmente se tiene la deuda del sector privado, que ahí el desafío es también tener información, no hay un seguimiento como la deuda externa y según algunas estadísticas que hemos elaborado nosotros en base a la información disponible, prácticamente está llegando al mismo nivel de la deuda externa del sector público. Entonces es una deuda que nos llama la atención, es importante hacer un seguimiento porque en algún caso, como ocurrió en la última crisis financiera del 2008, esta deuda terminó siendo rescatada por el sector público, implicando una fuerte carga fiscal para el Estado. Bueno, justo sobre eso, antes, digamos, la deuda estuvo asociada muchas veces a los déficits de las empresas públicas o a la participación del sector público. Hoy tenemos una estrategia de desarrollo más bien donde, salvo excepciones, el Estado se retiró de la actividad pública. Pero, sin embargo, el problema de la deuda permanece. Es una amenaza, digamos, para el financiamiento del desarrollo sostenible en nuestros países, porque hoy como ayer también hay intermediarios, ¿no?, para la emisión de bonos y todos estos. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Estamos ante una amenaza seria o es algo manejable? Evidentemente es un riesgo. Es un riesgo porque en primer lugar es diferente. Como decimos en Latinidad, el monstruo de la deuda ha cambiado en tamaño y además en forma. Y los riesgos son que no se tienen todos los instrumentos para medir este nuevo tipo, esta nueva cartera de endeudamiento.
Los indicadores de sostenibilidad de la deuda que internacionalmente se utilizan se enfocan principalmente en la deuda externa, pero no toman en cuenta esos otros riesgos dentro de esos indicadores. Entonces la deuda interna no forma parte de estos indicadores que ponen límites o parámetros para medir el endeudamiento. Finalmente, en este caso, por ejemplo, la deuda interna también se paga con recursos fiscales. En muchos casos se refinancia con misma deuda interna, pero depende del tamaño y de la demanda del mercado de cada economía, y es muy difícil asegurar que un país va a poder refinanciar constantemente, más aún cuando en cada refinanciamiento la tasa de interés tiende a subir, entonces se va haciendo una bola de nieve. No se tienen instrumentos y parámetros que nos permitan en primer lugar medir, ¿no? Estamos en una luz amarilla o estamos cerca a una luz roja, entonces nos faltan esos instrumentos por un lado, y por otro lado también lo que hace falta en la región y a nivel global es un mecanismo de reestructuración de la deuda. En el pasado, como tú mencionabas, la deuda después de la crisis se redujo porque se tuvieron diferentes procesos de renegociación, de reestructuración, de condonación de la deuda, pero ahora, porque principalmente eran acreedores bilaterales. En cambio ahora la diversidad de acreedores dificulta este proceso. Si en algún momento algún país necesitaría encarar un proceso de reestructuración, ¿quién sería el ente, el árbitro que podría terciar y lidiar en este proceso de renegociación de la deuda? ¿Y de qué forma sería además oportuno, justo, transparente? Entonces es parte de lo que Latinidad plantea, que haya una corte de arbitraje internacional en la que sea independiente, de la cual no forme parte ningún acreedor, y todo el proceso se haga de manera que el endeudamiento no termine siendo una deuda social como hemos tenido antes. Claro. Bueno, el riesgo fue también el de los capitales especulativos, o lo que se llamó en Argentina los fondos buitre, ¿no? Que compraban deuda y después terminaban involucrados, ¿no es cierto?, jubilados o pensionistas de países desarrollados y llevados a arbitraje o a juicios gobiernos de nuestras economías, ¿no? Y es impresionante cómo la Argentina, que en un momento, por ejemplo, dice, paga y dice no más dependencia del Fondo Monetario Internacional, en las circunstancias actuales tiene que llamar en auxilio al fondo para un financiamiento, algo que se pensó era totalmente del pasado, no era como volver hacia atrás, ¿no? Claro, en efecto, no se puede concebir que una corte internacional de Londres o de Nueva York le diga a Argentina que tiene que pagarle al fondo buitre. Y en los últimos años las emisiones de bonos soberanos llevan algunas cláusulas especiales de acción colectiva que pueden ayudar a paliar esto, pero se tiene toda una bolsa de bonos soberanos emitidos en años anteriores que también pueden correr este riesgo en algunos países, ¿no? Algunos países de la región están muy cerca al default, como El Salvador, tienen una carga de deuda muy grande como Costa Rica, Argentina, Brasil. Entonces creemos que es importante encarar con nuevos procesos esta nueva forma de endeudamiento. Y lo que mencionas sobre el capital especulativo, también hay todo un capital que está buscando inversiones, está buscando rentabilidad, y en el caso de nuestros países, pues una de las formas es a través de la deuda, nuevamente con altas tasas de interés. Entonces una deuda muy costosa y obviamente tiene un impacto no solo fiscal, sino también en el desarrollo. Bueno, Patricia, muchas gracias por poner en debate estos temas centrales que muchas veces en países como el nuestro se están dejando pasar de lado y son muy importantes, como has mostrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias.